Roma. Solo con oír el nombre ya se nos vienen a la cabeza imágenes de emperadores, legiones, de un poder inmenso. Pero, ¿cómo empezó todo? Pues curiosamente con una leyenda. Una sobre dos gemelos y una loba. Vamos a ver cómo esta pequeña ciudad llegó a dominar el mundo conocido y por qué, al final, todo se vino abajo. Bueno, toda gran historia, ¿verdad?, necesita un comienzo a la altura. Y el de Roma es de película. La cosa va así. Tenemos a dos gemelos, Rómulo y Remo, que no eran cualquiera, tenían linaje divino. Los abandonan en un río, imagínate, para que mueran. Pero claro, el destino tenía otros planes. Y aquí entra en escena una loba, Luperca, que los encuentra, los amamanta y básicamente les salva la vida. Esto es mucho más que el cuento de cómo se funda una ciudad. Es el mito fundacional que lo define todo. Un origen casi divino, la idea de supervivencia contra todo pronóstico. Eso es Roma en esencia. Vale, la historia es alucinante, no me digas que no, pero, a ver, ¿cuánto hay de verdad en todo esto? Pues gran parte de la culpa de que conozcamos esta versión la tiene un historiador, Tito Livio. Allá por el siglo I a.C. fue un genio mezclando el mito con datos históricos reales. ¿Para qué? Pues para darle a Roma un origen que estuviera a la altura de su poder, claro. Así que ahora nos toca a nosotros. Vamos a intentar separar el grano de la paja, la leyenda de la historia. Para entender bien esta historia tan larga, lo mejor es dividirla. Y se suele hacer en tres grandes actos, tres etapas clave. Primero, la monarquía, en sus inicios. Luego, la república, una época de expansión brutal pero también de muchos conflictos. Y por último, el imperio, con su poder absoluto. Este va a ser nuestro mapa, ¿de acuerdo? Vamos a seguir este camino. Venga, pues empezamos por el principio, la monarquía. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque uno podría pensar, todo leyenda, pero ojo, que aquí la realidad y el mito se dan la mano. ¿Por qué? Porque la arqueología moderna ha confirmado algo que es, sencillamente, asombroso. Resulta que sí, que existió un asentamiento en el Monte Palatino, y adivina de cuándo, del siglo VIII a.C., justo cuando la leyenda dice que Rómulo fundó la ciudad. Alucinante. ¿Y cómo era esa primera sociedad romana? Pues imagínate una pirámide, súper rígida. Arriba del todo, en el ático de lujo, estaban los patricios. Eran los descendientes de los fundadores, los dueños de las mejores tierras, los que cortaban el bacalao, vaya. Debajo, la gran mayoría, los plebeyos. Gente libre, sí, pero agricultores, artesanos, el pueblo llano. Y entre estos dos grupos había una figura súper curiosa, los clientes. Eran plebeyos pobres que se ponían bajo la protección de un patricio a cambio de favores y lealtad. Y ya en el sótano, en la base de todo, los esclavos, que ni siquiera eran considerados personas, sino simple propiedad. Esta estructura, esta tensión, va a ser el motor de casi todos los conflictos de Roma durante siglos. Y si hay algo que sostenía toda esta estructura social, era la figura del pater familias. Ojo, que esto no es el padre de familia como lo entendemos hoy, para nada. Era el dueño y señor absoluto de todo el clan familiar, lo que ellos llamaban la gens. Su palabra era ley, literalmente. Podía decidir sobre la vida y la muerte de sus propios hijos, controlaba cada moneda, cada propiedad, cada matrimonio, todo. Es una figura clave para entender cómo los romanos concebían el poder. Empezaba en casa, de forma absoluta, y de ahí se extendía a todo el Estado. Bueno, pues se acabó la monarquía. En el 509 a.C., Roma da un giro de 180 grados y entramos en la República. Y esto sí que es una era de cambios, pero monumentales. Roma deja de ser una ciudad-estado más o menos local para empezar a convertirse en una superpotencia que domina todo el Mediterráneo. Pero claro, un crecimiento tan bestia nunca es gratis. No fue nada pacífico, ni hacia afuera, ni sobre todo hacia adentro. Es que la República Romana es una auténtica paradoja. Piénsalo. Por un lado, es la época de la expansión más brutal que se había visto, un crecimiento comercial que trajo una riqueza increíble. Pero, por otro lado, fue un auténtico polvorín, un periodo de conflicto social constante, de luchas a muerte entre patricios y plebeyos por cada miga de poder. Y toda esa tensión acabó explotando en forma de guerras civiles, unas guerras tan destructivas que al final se cargaron la propia República. Y uno se pregunta, ¿cómo narices se gobernaba este caos? Pues básicamente con un equilibrio de poder muy tenso. Por un lado, tenías al Senado, era el club de la aristocracia, de los patricios. Ellos manejaban la pasta, la política exterior, la guerra, los temas importantes. Pero por otro lado, estaban los comicios, que eran las asambleas del pueblo. Ahí los ciudadanos votaban y elegían a los cargos públicos. Este tira y afloja constante entre la élite y el pueblo fue el motor que hizo grande a la República. Pero también, y esta es la ironía, fue su talón de Aquiles, su debilidad fatal. Y un apunte rápido, pero que me parece súper interesante sobre la vida social. Las mujeres, no tenían derechos políticos, eso por descontado.
Pero, a diferencia de lo que pasaba en Grecia, por ejemplo, las mujeres romanas no estaban encerradas en casa. Para nada. Tenían una vida social bastante activa. Iban a banquetes, a los espectáculos públicos y en casa, ojo, compartían la autoridad sobre los hijos y los esclavos. Esto nos pinta una sociedad, mucho más compleja y con más matices de lo que solemos pensar. Y de las cenizas de la República, consumida por las guerras civiles, surge el acto final de esta historia: el imperio. Se acaba el juego de equilibrios. Ahora todo el poder se concentra en una única figura, el emperador. Esta es la Roma que todos tenemos en la cabeza, la de la gloria máxima, la del Coliseo, pero también, y aquí está la tragedia, es el principio del fin, el inicio de una decadencia muy, muy larga. Pero claro, un imperio tan gigantesco no se cae de un día para otro. El colapso fue un proceso lento, de siglos. Mira, primero los siglos I y II son la famosa Pax Romana. Paz, prosperidad del imperio en su máxima expansión. Es el apogeo. Pero luego llega el siglo III y con él la crisis. Una crisis económica, política, de valores y encima empieza a extenderse el cristianismo que lo cambia todo. Para el siglo IV la cosa está tan mal que deciden dividir el imperio en dos para intentar gestionarlo. Un parche. Y ya en el siglo V, la presión externa, las llamadas invasiones germánicas, es simplemente demasiado. El castillo de naipes se derrumba. Y es curioso porque incluso en plena decadencia, Roma seguía evolucionando. No todo era oscuridad y caos. De hecho, en el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalla hace algo radical, algo impensable hasta entonces. Concede la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. A todos. Fue un movimiento súper audaz, un intento desesperado, quizás, de crear una identidad común, de unificar a millones de personas bajo la idea de ser romano, justo cuando el mundo se les estaba desmoronando. Y así llegamos a la fecha simbólica del fin, año 476. Ese año, el último emperador romano de Occidente es depuesto, es decir, le quitan del trono. Y ya está. Ese es el momento que los historiadores han marcado como el punto y final, el cierre de un capítulo de más de 1000 años de historia que, básicamente, había dado forma a todo el mundo occidental. El imperio cayó, el de Occidente al menos, eso es un hecho. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿de verdad desapareció Roma? Pensemos un momento. Nuestro derecho, muchas de nuestras lenguas, la arquitectura de nuestras ciudades, la ingeniería, todo eso bebe directamente de Roma. Su legado está tan metido en nuestro ADN que casi nos obliga a preguntarnos si, de alguna manera, ese imperio realmente nunca se fue del todo.